ese tipo de noticias las aplaudimos. Hoy tenemos un día especial, tenemos dos entrevistados, a Carlos Eduardo Albornoz, presidente de Fedenaga, y Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro. Entre ellos dos nos van a dar la fotografía de los rayos X de lo que está sucediendo en el país. Carlos Eduardo siempre ha estado con nosotros, muchísimas gracias, y él viene con su característico sombrero llanero. Pues qué más, buenas tardes, y que la bañen, por favor. ¿Cómo estás, Carlos? Agradecido a la planta, a ti, Pedro, por siempre estar atento a la invitación de todo lo que es el sector alimento, que ustedes siguen con mucho detenimiento como corresponde. Muchas gracias. Carlos, has tenido unos días complicados, presidente de Fedenaga, ayudaste también a la gente de Fedeagro en todas sus elecciones recientes y bueno, siempre también ayuda a Fedecámaras, pronto tienen su asamblea, está un poco complicado por los traslados del país, lo que ha salido es que va a ser en Maracaibo, si no se puede ser en Caracas, como en otras oportunidades, pero cuéntanos un poco de Fedenaga y lo que se está haciendo en este momento con el mundo de la ganadería venezolana. Sí, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a la nueva fecha de la Asamblea Anual de la Federación Nacional de Ganaderos, que va a ser en Barinas, en un conocido hotel de la localidad. El 23 de junio, la fecha se había postergado por todos los eventos que han acontecido en Venezuela, por garantizar la seguridad no solamente de los asambleístas, de los foristas también. Decidimos posponerla para el 23 de junio y queremos aprovechar la oportunidad para invitar a toda la familia ganadera nacional, en la cual no solamente nos vamos a reencontrar, sino que vamos a revisar todas las estrategias necesarias en un momento tan particular como el que vive Venezuela. La federación más comprometida que nunca, con objetivos muy precisos. Hemos fijado posición con respecto al tema vigente, al tema actual, con lo que sucede con el día a día de la situación país. Hemos dejado muy claro que nosotros tenemos un objetivo fijo, que es luchar por una Venezuela libre, por una Venezuela que se corresponda a la legalidad, a la norma, a la Constitución. Hemos adelantado no solamente acciones de diversos tipos, hemos estado haciendo ventas de leche, que son protestas en positivo, a precios realmente solidarios en distintas partes del país. Hemos hecho ya hasta 3 tractorazos a lo largo y ancho de Venezuela, hemos hecho asambleas de productores, estamos desplegados en toda la nación, cabalgatas en 11 estados de manera simultánea, ruedas de prensa, en fin, la Federación Nacional de Ganaderos está muy clara qué necesita Venezuela, cuál es su rol que le corresponde jugar en el día de hoy, y reitero, tenemos un objetivo común y único, que es una Venezuela libre, una Venezuela justa, una Venezuela merecida, que es la que tú y yo soñamos y la que sueña todo el país. Claro, y es importante que recalques eso, porque Venezuela es una población muy extensa, un área muy extensa, son distintos climas y distintos tipos, y cuando nos llamas la atención sobre lo que es la ganadería y sobre lo que son las marchas que han hecho con ganado, con tractores, con caballos, llama mucho la atención internacionalmente, pues nos recuerda, por ejemplo, Ucrania, que fueron con tractores, ellos son más agrícolas que nosotros, pero ¿a qué es lo que están ustedes luchando? ¿Qué es lo que ustedes están reclamando? La Asamblea Nacional Constituyente, elecciones, de todos estos puntos políticos. El respeto de los derechos que están siendo vulnerados. No solamente es la posición de la Federación Nacional de Ganaderos, el grupo jurídico que le acompaña, que le asesora, que vislumbra rápidamente en el momento que aparece la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la 155, 156, que prácticamente rompe el hilo constitucional. Inmediatamente la Federación se activa en función de tratar de recomponer, como lo establece el artículo 333. Nosotros fijamos posición en un comunicado donde tenemos el deber, como lo establece la propia Constitución, de colaborar en la restitución del hilo constitucional. A partir de allí vemos otra respuesta no adecuada, que es el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que la hace el Poder Ejecutivo, y si bien es cierto, sí está, el procedimiento es el correcto, lo que no es correcto es que sea un procedimiento no refrendado, sectorial y comunal, cosa que tampoco está señalada en la Constitución, donde otra vez el Tribunal Supremo de Justicia superpone poderes, superpone atribuciones, se coloca prácticamente tomando lo que es la atribución del poder originario. El Consejo Nacional Electoral aupa todo este procedimiento, y entonces tú ves que hay una profunda crisis institucional que se deriva en las distintas manifestaciones de calle que se han dado a lo largo y a lo ancho del país, prácticamente en casi 70 días,
donde han habido heridos, muertos, excesos de todo tipo, y que sin duda la Federación Nacional de Ganaderos responsablemente no puede permanecer pues colocada a un lado de lo que está sucediendo en Venezuela. Si no se respetan los derechos, si las instituciones no funcionan, si realmente no se corresponde el hecho que establece la norma con el accionar de las instituciones en Venezuela, nosotros sin duda vamos a pasar momentos mucho más complejos de lo que hemos vivido hasta ahora. Bueno, pero lo que alega el gobierno es que en esa Asamblea Nacional Constituyente van a estar representadas todas las comunidades de Venezuela. ¿Se sienten los ganaderos representados a través de esa constitución? ¿Están ustedes representados por 540 personas que están decidiendo sobre el futuro del país, que hasta pueden cambiar leyes, pueden cambiar el nombre del país, cualquier cosa? No, creo que fue Maripili que dijo que ni que fuesen los ciudadanos más honestos del mundo pueden tener una carta blanca. Que ya no iba a endosar. Que ya no un iba a cheque endosar, así en blanco. Que me parece muy lógico, ¿no? Han habido situaciones muy complejas. En Táchira vivimos una, cuando el gobernador, por ejemplo, dijo que iba a las personas que estaban manifestando, le iba a suprimir las cartas agrarias que le mantienen en la posesión de las unidades de producción. Esas unidades de producción no solamente son el sostén de muchas familias, sino que son la producción de los alimentos que tanta falta le hace a ustedes los venezolanos. Entonces, nosotros los venezolanos, inmediatamente le mandamos un mensaje muy preciso, muy directo, que atendió, y al día siguiente nos llamó de una manera muy seria y responsable diciéndonos que se había cometido un error, que era un exceso y que lo que se había anunciado no se iba a hacer. Yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que resaltar en el país. Si el gobernador cometió un exceso y después al día siguiente lo rectificó, hey, bienvenido a la rectificación, rectificar es de sabio. Y nosotros aplaudimos ese tipo de postura. Lo que no podemos tolerar es que nosotros vayamos a hablar de una constituyente cuando tiene que haber sido refrendada, cuando el Tribunal Supremo de Justicia está atribuyéndose poderes que no le corresponden, que son del poder originario y que lamentablemente tienen al país sumido en una crisis institucional gravísima, sin precedentes, que nos tiene no solamente activados, sino muy comprometidos, realmente comprometidos, porque la Federación Nacional de Ganaderos, para que pueda producir, para que pueda generar, para que pueda colocar bienes y servicios ante la población en los distintos mercados, necesita una serie de condiciones que lamentablemente no se dan. Te pongo ejemplo. En el área cercana a Caracas hoy día se han acrecentado los secuestros organizados, los secuestros muy bien organizados. Es más, el número de secuestros, que creo que ha crecido un 20%, según unas cifras recientes que estoy manejando, que la propia área metropolitana. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí en la circunferencia de la capital hay organizaciones delictivas que están manejando este tipo de delitos, valga la redundancia, de una forma organizada que tiene que llamar la atención. Si nosotros no tenemos el resguardo correspondiente en la ruralidad, y la Guardia Nacional, la policía, todos están ocupados de reprimir, de ir contra las manifestaciones, por supuesto estamos dándole muchísima ventaja al resto. Tú siempre has hablado, y en este programa has hecho algunas denuncias sobre lo que ocurre en la frontera y sobre lo que significa la guerrilla. Sin embargo, hay un proceso de pacificación que se está dando en Cuba entre la guerrilla colombiana y el gobierno. Sin embargo, acaban de decir que tienen detenida este proceso porque el caso venezolano los está afectando. Sí. ¿Esto te está afectando también a ti con la ganadería venezolana? Nosotros tenemos un cálculo, una aproximación, estamos en contacto permanente con el Comité del Norte de Santander, Comité de Ganaderos del Norte de Santander, COGANOR, donde estimamos que para el primer cuatrimestre del año pasado habían pasado de contrabando de extracción cerca de 105.000, 103.000 animales aproximadamente. Nosotros creemos que entre el abigeato y el contrabando de extracción, ya en los primeros 4 meses, hemos tenido una falla, un negativo en el rebaño de cerca de 80.000 reses. ¿Qué ocurre? Que el ganado venezolano cuesta 0.30, 0.40 centavos de dólar aproximadamente, el dólar pulmón. Vale 3 veces menos que en Colombia, claro, pero vale 8 veces menos que en Paraguay. El mismo kilogramo de carne que le pagan al productor. Por eso están triangulando venta de ganado a través de Colombia. Hay bandas enormes que hacen que el primer contrabando de extracción sea el de combustible, pero el segundo es el de ganadería. ¿Qué ocurre? Que es más fácil el combustible y son 20 veces, 100 veces más. Y cuando tú tienes un salario como el que tienen hoy los venezolanos, allí es donde realmente radica el problema. Una persona que pase una maletica de carne con 36 kilos al otro lado de la frontera gana lo mismo que un sueldo, un salario mínimo. Claro, cuando tú tienes un salario feudal,
Pedro, tú tienes que, se dan todo este tipo de distorsiones, porque simplemente la economía está enferma, la economía no da respuesta, tenemos una inflación que avasalla lo que le pongan por delante, y lamentablemente, bueno, con esto es lo que combate la Federación Nacional de Ganaderos día a día. Mira, quisiera ahora entrevistar a Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO, quien tú le diste hasta el bastón pues, en las últimas elecciones, y después vamos a hablar, Carlos Eduardo y Aquiles Hopkins, en conjunto, y hablar también el DICOM, cómo lo está afectando, la inflación y una serie de temas más. Me pidió que le prestara el sombrero, no sé si... Si él lo quiere usar, bueno, pero cabe, le cabe. O sea, no sé. ¿Sabes lo que decía Gómez sobre mi sombrero? Nada. Ya regresamos con más para ustedes. Estábamos con Carlos Eduardo Albornoz, regresamos con Aquiles Hopkins. Aquí, con todo y Pensini por Globovisión, nos escribe un amigo, Otto Gómez, gracias. Salúdame a Carlos Eduardo y Aquiles. Tenemos por primera vez un par de grandes ligas en la dirigencia gremial agropecuaria. Bueno, más nada, tenemos a Aquiles Hopkins, recién presidente de FEAGRO. ¿Cómo estás, Aquiles? Muy buenas tardes. Pedro, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Y te pregunté fuera de cámara, bueno, ¿sabes la responsabilidad de lo que estás asumiendo, no? Bueno, ya te he oído en distintos programas, tus intervenciones muy buenas, pero me dijiste algo interesante. ¿Qué pasa en este momento? En las crisis se generan las grandes oportunidades. ¿Hay oportunidades en Venezuela? Venezuela es un país con muchísimo potencial y estamos seguros que vamos a lograr esa Venezuela agrícola que nuestro país necesita. Una Venezuela agrícola que el plan de la revolución siempre se ha afincado en lo que es el tema agropecuario. Y hemos visto que los resultados han sido, bueno, lo puede decir, lo dice siempre que con industria, de la cantidad de empresas agropecuarias que han sido asumidas por el gobierno y que no han dado los resultados esperados. ¿Qué se puede decir sobre eso? Pedro, está claro que el primer problema que enfrentamos hoy en día los venezolanos es la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Venezuela producía aproximadamente el 70% de los alimentos que consumíamos. En este momento, en el mejor de los casos, Venezuela produce el 30% de los alimentos que consumimos. Esta es la razón por la cual tenemos esta enorme crisis de escasez y desabastecimiento de alimentos. Aquí, lamentablemente, la política ha estado orientada a la importación de alimentos y no a lo hecho en Venezuela. La política de expropiación de tierras a la que tú hiciste referencia, la política de expropiación de empresas, aquí se expropiaron aproximadamente 4,5 millones de hectáreas, más de 1.000 empresas. En el caso específico de la producción primaria, aquí probablemente se afectó cerca del 15% del rebaño nacional. Aquí prácticamente se devastó la producción de caña de azúcar. Aquí tenemos que entender que las consecuencias que hoy en día enfrentamos los venezolanos con no conseguir comida, en buena parte es la responsable de esto es la política de expropiación y el irrespeto a la propiedad privada que se tuvo en el pasado. A esto se siguió la profundización del error con la estatización y el monopolio, el centralismo en cabeza del Estado de todo lo que es la distribución de agroquímicos, de semillas y del fertilizante. El tema de la inseguridad, que bien lo abordó Carlos Eduardo, la extorsión y el secuestro es probablemente la industria que más ha crecido en el país en los últimos 10 años. Y te puedo poner algunos ejemplos gráficos. En el eje Guárico-Sur de Aragua, El Sombrero, Barbacoas, Altagracia, Orituco, allí se producía aproximadamente el 30% de las hortalizas del país. Se sembraban entre 3 y 4 mil hectáreas de hortalizas. En este momento ya sembradas aproximadamente entre 300 y 400 hectáreas. La caída de la superficie fue de 90%. Y la razón de esto fundamentalmente es la extorsión y el secuestro. De tal manera que aquí no se ha orientado la política del estímulo de la producción nacional. Por el contrario, pareciera que todo ha estado orientado a ir en contra de la producción nacional. Y es por eso que el pueblo hoy enfrenta esta terrible crisis, la escasez y el desabastecimiento que está acabando con los venezolanos. Pero se está proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente que promete aliviar todas esas distorsiones, y más bien lo que se está promoviendo es, por ejemplo, hacer las CLAP, le van a dar carácter constitucional cuando es una empresa privada que importa alimentos de un sistema de distribución, pero viene de la industria privada. Y también vemos cosas como que el Plan de la Patria, que no ha dado los resultados que quieren, y cada vez que alguien toca el Plan de la Patria, no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa, y le van a dar más carácter constitucional, y se van a hacer en expropiaciones de este estilo que tú estás criticando en este momento. ¿Tú crees que esta sea una solución entonces, y como dicen, como un arma de la paz para Venezuela? Mira, en primera instancia se le miente al país cuando se le dice que una Asamblea Nacional Constituyente es la solución a los problemas. Pero vamos a ir, tocaste el tema de los CLAPs, algo realmente interesante. En primera instancia, el CLAP es un mecanismo de distribución. Y el problema aquí no es de distribución de alimentos. Es de producción. El problema es de producción. Aquí las cadenas de distribución de alimentos del sector privado han sido bastante eficientes y han alimentado al país en la historia. El problema aquí es de producción, que el sector agrícola primario y el sector pecuario primario no está produciendo porque no tiene las herramientas y las condiciones para poder producir. Aquí hace aproximadamente 35 días se anunció con bombos y platillos que se habían invertido $6.000 millones en los CLAP. Quiero traer esto a reflexión porque hay que tener en cuenta que por cada dólar que se invierta en producción
hecho en Venezuela se va a ahorrar el equivalente a $5 en importaciones de alimentos. Bueno. ¿Qué significa esto? Que si estos 6.000 millones de dólares los hubiéramos invertido en producción nacional, hubiésemos producido el equivalente a 30.000 millones de dólares en alimentos. Con 30.000 millones de dólares en alimentos le vamos a comer a Venezuela por 3 años. Yo quisiera saber cuántos venezolanos se han beneficiado de los CLAP. ¿Cuántos venezolanos se han beneficiado de esos 6.000 millones de dólares que se invirtió en productos importados? El paquetico de caraota que viene en los CLAP dice, con la compra de este producto, usted apoya al productor agropecuario mexicano. Qué lástima, qué tristeza y qué vergüenza. Quisiéramos que ahí dijera, con la compra de este producto, usted apoya al productor agropecuario venezolano. Eso es lo que nosotros queremos. Hecho en Venezuela para los venezolanos. De tal manera que anunciar que la Asamblea Nacional Constituyente es la solución a los problemas es mentirle al país. La solución a los problemas está cumplir la Constitución vigente, que habla claramente de lo que es soberanía agroalimentaria. Soberanía está referido a lo hecho en Venezuela. La Constitución del 99. Sí, claro. La vacuna contra la enfermedad que hoy vivimos los venezolanos, que es la escasez y el desabastecimiento de alimentos, está en la recuperación de la producción nacional. Y eso está bien claro establecido y protegido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente en este momento. Y fíjate que muchas de estas importaciones, personas que están relacionadas al gremio, dicen y reportan que vienen sin ningún tipo de sello Norben, ni ningún tipo de lo que nosotros tenemos, y ya por años, una institución de que siempre nos han puesto sellos y cumplen con normas de sanidad y todo, y están entonces, dice Venezuela, mándale ahí los granos que están vencidos, los granos que vienen con gusanos, muchas veces, si no se hace esa inspección y han tenido que devolver o botar, o quién sabe qué pasa con esa mercancía. ¿Tiene información al respecto? Sí, es lo que hemos escuchado. Y commodities que vienen próximos a vencimiento, que se consiguen en los mercados internacionales bastante económicos y no llegan a esa situación aquí. Pero insistimos, más allá de si se está haciendo bien o mal lo que se está importando, es que esa no es la solución. La solución es traer los insumos para producir aquí en Venezuela, para reactivar la economía. 17 estados del país tienen como primera actividad económica la agricultura y la ganadería, y estados como el Zulia, donde la primera actividad económica es la petrolera, pero la segunda es la agrícola y la pecuaria. Entonces, recuperar lo hecho en Venezuela, recuperar la producción nacional de alimentos es generar empleo, es generar bienestar, es combatir la delincuencia, porque el desempleo, el ocio, genera la delincuencia, impulsa la delincuencia. El camino está en recuperar lo hecho en Venezuela, y esa es la batalla por la que nosotros estamos trabajando. Y en este momento vemos, Pedro, como con muchísima tristeza, cuando estamos en el ciclo de oro de la agricultura, cuando estamos en el donde se siembra el maíz para la arepa del venezolano, vemos cómo intentamos administrar la escasez pidiéndole al gobierno nacional, y cuando digo pidiéndole es porque el monopolio de la distribución de agroquímicos, fertilizantes y semillas lo tiene el gobierno nacional a través de Agropatria, y vemos cómo intentamos comprar los insumos, las asociaciones de productores que valga la acotación, producimos el 80% de los cereales que consumimos los venezolanos y solamente hemos podido comprar el 30% de los insumos. ¿Por qué? Porque se le está asignando a algunos recién aparecidos, algunos muy bien conectados, algunos nuevos actores que históricamente han sido intermediarios en la cadena, que ningún valor agregado han generado a la producción, pero ahora resulta que hoy ellos tienen prioridad en la compra de insumos. Sí. Y quienes históricamente le hemos dado de comer a Venezuela y a los venezolanos, solamente hemos podido comprar el 30% de lo que necesitamos. Bueno, tristemente estamos viendo todos los días que es noticia, por ejemplo, 2 plantas de Polar cerradas por falta de insumos. Vemos también, aparte del tema agropecuario, compañías que han sido tradicionales en Venezuela, General Motors, tiene ellos, qué sé yo, 70, 80 años en el país, se va, United Airlines se va, porque dice que en Venezuela, y no me gustó esa carta porque nos echan así como para el fondo, pero Venezuela se va a recuperar. Dice que nadie quiere venir a Venezuela, pero una cantidad de compañías que se están yendo. Te pregunto algo, la situación con las semillas, que tú lo mencionabas hace poco, no llegaron a tiempo, hay todavía posibilidad de sembrar estas semillas estacionalmente para que esa tierra sea suficientemente fértil para que nos dé el fruto, lo que se esté esperando de esa cosecha. Mira, ejemplos prácticos. Hortalizas se siembra todo el año, pero los Andes venezolanos hace un año que no ingresa semilla de hortaliza para sembrar en los Andes. ¿Qué están haciendo? Solamente se pudo sembrar el 25% de la superficie, y lo que entró por la frontera. Hace 6 meses que los productores de hortalizas no pueden comprar un saco de fertilizante. Los productores de café, 200 años de tradición exportadora de café, había que fertilizar los cafetales en el momento de la cosecha. No pudieron comprar ni siquiera el 10%. ¿A qué tasa están importando? Todo lo que importa el gobierno lo importa a tasa 10. Nosotros, inclusive estas semillas y todo. Absolutamente todo. El saco de semilla de maíz importado cuesta $102.50, la última que ingresó al país. Eso se nacionalizó con un tipo de cambio a 10. El costo de ese saco de semilla es de
de 1.000 bolívares. Nosotros lo pagamos a Agropatria en 80.000 bolívares. Hicimos un llamado al Superintendencia de Costos de Precios Justos que averigüe qué sucede allí, porque al final quien paga las consecuencias de esto es el pueblo de Venezuela, que es el que tiene que comprar los alimentos más caros. Pero al final del día lo importante de esto es lo injusta que está haciendo la distribución de los agroquímicos. No, pero no pases tan rápido agroquímicos. por ahí, porque entonces hay alguien que está comprando a 10 y vende vamos a ponerlo, a nuevo DICOM, Sí, que está entre 1.800 y 2.000, y quién sabe si al dólar frontera. Eso habría que analizarlo todo, a cómo están ingresando los insumos y a cómo nos los están vendiendo los productores. Porque al final cuando nosotros plasmamos nuestras estructuras de costo y decimos esto nos costó y este debe ser nuestro precio para recuperar la producción nacional, el gobierno nacional también en el pasado nos ha dicho no. Ustedes no pueden tener ese precio, pero resulta que lo que viene importado y se comercializa directo, eso sí puede tener el precio que sea, pero lo hecho en Venezuela, no. ¿Y las bolsas CLAP en cuánto se compran, a qué tasa dólar y a cuánto se venden? Todo eso llega a 10. Hemos visto en las zonas rurales que entre 10 y 11.000 bolívares cuesta una bolsa. Realmente desconozco cuál es el costo en dólares. Hemos escuchado comentarios que realmente es bastante menor. Pero lo importante aquí, Pedro, más allá de si lo están vendiendo muy caro o muy barato, es que ese no es el camino. El camino es la recuperación de la producción nacional y para ello hay que dar señales claras. Si el gobierno nacional no puede de manera responsable administrar su política cambiaria. Aquí en Venezuela hace 3 años que no ingresan repuestos para maquinaria agrícola de manera formal. Aquí deberían entrar 5.000 tractores agrícolas al año y en los últimos 10 años sumados no han entrado 5.000 tractores. Tú tienes un parque de maquinarias obsoleto que ya cumplió su vida útil en un 85%. Y si aparte no le traes los repuestos, entonces tú te imaginarás en qué estado está el parque de maquinaria. Si el Estado no puede hacer de manera responsable la administración de su política cambiaria, tiene que flexibilizar el control de cambio y permitir que el sector privado pueda actuar. Aquí le damos una pausa. Al regreso vamos a estar con Carlos Eduardo y contigo, interactuando simultáneamente para ver los problemas del país. Y una pregunta que te dejo al aire, cuando regresemos la abordamos. ¿Qué pasaría entonces con una Asamblea Nacional Constituyente? Porque no se han propuesto las acciones que se va a tomar a través de esta constituyente, pero ¿qué futuro deparas tú para todo el sector agropecuario si esto llega a materializarse? Ya regresamos con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, y con Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, con Tuy Pesini. No se separe aquí en Globovisión. De regreso con ustedes aquí en Contoy Pesini por Globovisión. Aquí está diciendo Francis que hemos de haber puesto una música llanera, o que la bañen, por favor. Algo así. Francis siempre está con su música. Tenemos a Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, hablando de la agricultura y la ganadería en Venezuela y el futuro. Sobre todo que han tomado una posición un poquito más allá, una posición, no sé si política, pero todo este movimiento que han hecho a través de las imágenes que hemos visto de movilizar tractores, ganados, y solamente reclamando derechos humanos y derechos a la elección. Cuéntanos un poco, por favor, sobre estas actividades que están haciendo. Empiezo con Carlos Eduardo, después vamos contigo, Aquiles, sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, bueno, la defensa de los derechos políticos ciudadanos son inherentes a cada venezolano, ¿no? La defensa de los derechos políticos agropecuarios son inherentes al cargo de la federación y a la directiva, pero sobre todo a las bases que no solamente se han manifestado, sino que se han manifestado de una manera absolutamente contundente, reiterada y a nivel nacional. Creo que las jornadas que estamos adelantando en lo gremial son unas jornadas maravillosas. Estamos absolutamente convencidos de que no solamente nos asiste la razón, sino de que vamos a tener el éxito que estamos solicitando, que estamos trabajando. Vamos a tener una Venezuela libre, una Venezuela justa, una Venezuela merecida. Vamos a seguir ejercitando el músculo gremial, más allá de las inspecciones que está adelantando el Instituto Nacional de Tierra, que nosotros estamos recibiendo con mucha responsabilidad. Ojalá se ajuste a la verdad, que enseñe que esas fincas de los dirigentes que están trabajando, que están inspeccionando, están absolutamente trabajadas, que más allá de intentar hacer una ejecución económica, un ajusticiamiento económico como fue solicitado de distintas formas y con distintas amenazas, nosotros nos mantenemos no solamente en pie de lucha, sino con toda la responsabilidad que significa hoy producir los alimentos para este país. Y en ello vamos a seguir no solamente enfocados, sino trabajando para que ustedes puedan tener los alimentos hechos en Venezuela, como te lo señalaba Aquiles. ¿Se han unido ustedes, Aquiles, también en el mundo agropecuario en Venezuela y la parte agrícola a estos movimientos en lucha de la Constitución del 99 o en contra de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal?
Claro que sí, pero nosotros fijamos posición y dijimos claramente que la solución a los problemas que enfrentamos no es esta Asamblea Nacional Constituyente. Está claro que la solución al problema está en el respeto a la Constitución, que como te expresé habla claramente de lo que es la soberanía agroalimentaria. Para nosotros hay algo claro, la Venezuela agrícola que nosotros queremos, esa que soñamos, y esa Venezuela que todos los venezolanos queremos, nos merecemos y la que soñamos, solamente es posible en libertad y en democracia. Y nosotros vemos como este planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente comunal, militar, económica, nosotros no entendemos en qué parte se consigue esto dentro de la Constitución. Nosotros comprendemos que el presidente de la República tiene la potestad de proponer la Asamblea Nacional Constituyente, pero es el pueblo de Venezuela vía referéndum consultivo que debería decir si avanzamos o no en la Asamblea Nacional Constituyente. La Constituyente no es la solución absolutamente a ningún problema de los que hoy en día enfrentamos los venezolanos, y menos aún en el caso de la producción nacional de alimentos. Insistimos, esta no es la salida. Nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa electoral que esté enmarcada dentro de la Constitución. Fuera de hacer ella, un escenario de qué ninguna. pasaría, según lo que ustedes han leído o han escuchado, con una Asamblea Nacional Constituyente comunitaria, comunal, quizás comunista, no sabemos porque no nos la han presentado? Nosotros percibimos que esta es la profundización del error. Nosotros percibimos que esta es la agenda que se ha avanzado durante los últimos 10 años, que ha llevado a una sostenida caída de la producción nacional que hoy en día nos tiene sumergido en esta crisis alimentaria, en este nivel terrible de escasez y desabastecimiento de alimentos. Insistimos, esta no es la solución. Esto representa la profundización del error. La voz del pueblo se escucha, no se reprime. Y aquí se debería entender que el pueblo por algo está protestando, que por algo está levantando su voz. Y nosotros como líderes gremiales, como venezolanos y como productores agropecuarios, no podemos estar al margen de lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que está sucediendo con los venezolanos. Y insisto, vamos a luchar por esa Venezuela en libertad y en democracia, que para nosotros es el único camino que concebimos y son principios no negociables la libertad y la democracia. La Venezuela que queremos solamente es factible en ese escenario de libertad y democracia. Carlos Eduardo, si pasa la Asamblea Nacional Constituyente, ¿se solucionarían los problemas? ¿Es un arma para la paz o se profundizaría? No, la Asamblea Nacional Constituyente no va a pasar. Nosotros vamos a tener un país libre, una Venezuela libre, porque así lo va a determinar la población, porque así lo señalan no solamente todas las encuestas, sino las múltiples acciones que se despliegan a lo largo y ancho del país día a día, de manera consuetudinaria. Y por ello, cuando un país se expresa de una forma tan contundente, aquí no cabe otra posibilidad que no sea que Venezuela tenga la ruta que se merece, la ruta correcta, la ruta de la unión, de la fraternidad, ruta que se desconoce por un pequeño grupo de funcionarios que creen tener suprapoderes y que está todo el país listo para obedecerlos, ¿no? Acompañado por otro pequeño grupo de una cúpula de las Fuerzas Armadas Nacionales que no están leyendo la situación o que tienen a lo mejor algunos intereses. Yo no voy a juzgar, no voy a caer en ese terreno. Lo que sí es cierto es que nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde. Nos reunimos con la fiscal general hace apenas 3 o 4 días, solicitamos ante la Fiscalía General de la Nación, la funcionaria Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, la protección para el sector agroalimentario, que está muy vinculado con el tema de los derechos humanos. Nos estuvimos más o menos por 1 hora conversando. ¿Qué se le solicitó específicamente? Específicamente una medida de protección para todo lo que sea el sector agroalimentario, pero específicamente para sus genuinos actores. Aquí hay muchas unidades de protección contra la Asamblea Nacional Constituyente, contra la ilegalidad, contra la ilegalidad, porque no puede ser que porque tú salgas a protestar, entonces de manera mampuesta el Instituto Nacional de Tierras vaya a hacerle inspecciones a la dirigencia nacional. Porque no solamente son las 4.800.000 hectáreas que señaló Aquiles, es que aquí se entregaron más de 3.700.000 hectáreas con títulos precarios de posesión y que hoy vimos cómo hace unos días atrás se amenazó con revocar eso porque estaban protestando unos productores. Nosotros no acompañamos exceso, nosotros le dijimos a los productores que no podían trancar una vía por 6 o 7 días. No es si tú solicitas el respeto de tus derechos vulnerando el del otro, el cómo vas a avanzar. Pero una vez que empiece todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente podrían eliminar, por ejemplo, la Asamblea Nacional o el papel de la fiscal que ustedes le están pidiendo protección. No, ellos tienen el deber de llevar adelantar un proceso, ¿me entiendes? Y ese proceso tiene que ser refrendado por Venezuela, va a tener que ser refrendado. Lo que Venezuela se está lo va a exigir. Después de que salga la Constitución es que se va a aprobar o no, pero se pueden llevar muchas cosas por delante. Se pueden llevar muchas cosas por delante, pero Venezuela va a estar a la altura. Yo estoy absolutamente convencido. Pedro, yo recorro Venezuela constantemente. Nosotros estamos prácticamente en toda la ruralidad del país. Y Venezuela está mandando un mensaje absolutamente claro, contundente y al unísono.
Venezuela necesita libertad, paz, tranquilidad, unión, concordia, fraternidad. Y Venezuela se va a dar lo que está pidiendo. Esto es cuestión de tiempo, de organización, cuestión de que mucha más gente que tienen que pensar primero en la colectividad que en lo individual, primero tienen que pensar en el futuro tuyo, nuestro, de nuestros hijos, que en un pequeño grupo o un pequeño sector de partidos políticos, que bueno, que le demos a la colectividad, a lo que realmente está pidiendo, lo que está exigiendo, y nos encaucemos nuevamente por la legalidad y la Constitución, que como conversé con la fiscal, ese es el gran punto de coincidencia. Fíjate que el chavismo en una oportunidad la propuso, votó por ella. Después, cuando se fue a reformar, la oposición la hizo para sí, votó por ella, y ese es el gran punto de coincidencia, donde nosotros tenemos que fijar la mirada para nosotros construir una nación próspera. Aquiles, tu opinión sobre la fiscal también, por favor. No estuve en esa reunión, pero al final del día hay que proteger, defender. Como venezolano. Hay que defender y proteger la Constitución y defender la voluntad del pueblo de Venezuela, que hay unos poderes constituidos electoralmente donde hay que respetar la voluntad del pueblo. Este gobierno es gobierno porque llegó por la voluntad popular. Pues respeten la voluntad del pueblo. Hay una Asamblea Nacional electa por el pueblo y cualquier iniciativa que se avance de aquí en adelante tiene que estar enmarcada dentro del respeto a la voluntad popular, no protegiendo el capricho de algún sector que pretende imponer algo sobre la voluntad de todo un país. Claro, tengo que ir a una pausa. Regreso, quiero saber si ahora entonces esta Constitución del 99 podría resultar un elemento aglutinante de todos los venezolanos, independientemente de su pensamiento político. Eso eliminaría de alguna manera la polarización que existe. Ya regresamos. Tenemos buenos invitados. Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Ya regresamos. Desesperada, pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza en Hola, aquí estamos, ARPA 4 en Caracas. Tenemos a Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, y la DJ Francis, que nos colocó una de sus canciones favoritas. Aquí te quiero ver bailando, con faldita así, folclórica y todo. Bueno, tenemos este programa especial. Muy buenos comentarios, por cierto, en Twitter. Muchísimas gracias. Uno de nuestros amigos, Jorge Botti, que nos está viendo, que agradece, dice, bueno, tremendos líderes, dice, lo voy a leer textualmente, orgulloso de líderes empresariales claros y firmes como @Aquiles Hopkins, se aprovecho, y @Carlos Albornoz, agradecido con Pensini por apoyar a la empresa siempre, hermano. Tenemos que apoyar también el talento y el Made in Venezuela, hecho en Venezuela. Un abrazo a Jorge. Y un abrazo a Jorge, así es. Bueno, mira, uno de los temas más importantes también es qué va a pasar en los próximos meses, independientemente a una Asamblea Nacional Constituyente, qué pasa con los alimentos, así como estamos, sin que tengamos que tomar en cuenta la política. ¿Cuál es la situación? Empiezo contigo, Aquiles. Bueno, como lo expresamos, hortalizas solamente se pudo sembrar el 25% de la superficie. ¿Cuál es la tendencia? Pareciera que va a caer la producción de hortalizas. Si hablamos de maíz, el maíz de la arepa, ya el año 2016 solamente logramos abastecer 25% del consumo con la producción nacional. Solamente una de cada 4 arepas que nos comimos fue hecha con maíz producido en Venezuela. La situación no parece que va a mejorar. Como te expresé, los insumos ha permitido comprar a agentes distintos a los que históricamente hemos alimentado a los venezolanos. Hablamos de la caña de azúcar y del café. Como te expresé, no pudieron comprar sus fertilizantes. En caña, de 90.000 toneladas de fertilizantes que se requerían, solamente pudieron comprar 1.000 que va a producir esa caña que no se fertilizó. Igual los cafetales, no se pudieron fertilizar los cafetales. Si hablamos del arroz, estimamos que la producción de arroz puede estar abasteciendo el 35% del consumo nacional. Wow. En líneas generales, la situación no va a mejorar. Si se siguen haciendo las mismas cosas, vamos a seguir cosechando los mismos resultados. Tenemos 10 años de caída sostenida de la producción nacional. Es por esto que hoy usted no consigue arroz, usted no consigue harina de maíz, usted no consigue café, y lo que usted consigue, lo consigue bastante costoso. El camino es la recuperación de la producción. Cuando esto se comprenda, vamos a comenzar a ver la Venezuela que queremos. ¿Se está ayudando al agricultor, al campesino o a los productores agrícolas del país? La política agrícola lamentablemente no ha estado orientado al apoyo del que de verdad produce. Como te expresé, quienes producimos el 80% de la parte vegetal, agrícola vegetal del país, solamente hemos podido comprar el 30% de los insumos. Hemos pedido que se haga pública la lista a quién se le vendió la semilla, a quién se le vendió el fertilizante, a quién se le vendieron los agroquímicos,
porque a quienes de verdad producimos, a los productores de verdad, solo se nos ha vendido el 30% de lo que necesitamos. De tal manera que las perspectivas de cara al segundo semestre del año 2017 y a principios del 2018 no son nada alentadoras. Si se sigue en este camino, se va a incrementar la escasez del desabastecimiento. ¿Podremos seguir comiendo arepa en Venezuela en los próximos meses? Nuestra apuesta es a que sí, pero ya tú hiciste referencia como plantas de empresas Polar ya se han paralizado 2 veces. La razón de esta paralización es porque la producción nacional solamente está abasteciendo el 25% de lo que esas plantas necesitan. Y si no hay divisas para importar el déficit, entonces las plantas se paran y no hay suficiente oferta de maíz. ¿Cuál es la medicina? La recuperación de la producción nacional. ¿Y cuánto cuesta un paquete importado de una harina de maíz en comparación al producto nacional? En el pasado reciente, cuando nosotros propusimos un precio para el maíz que iba a permitir a la industria producir, en diciembre estoy hablando, un paquete de 1 kilo de harina de maíz a 770 bolívares, el gobierno nacional nos dijo no, no puede ser ese precio de maíz ni puede ser ese precio de la harina. De maíz habíamos pedido 260 bolívares, se nos fijó en 200 y a esa harina que se pidió 770 bolívares, si no estoy equivocado, se fijó en 450. A lo hecho en Venezuela, esos eran los precios, 200 y 450, pero a la que venía importada, esa se vendía a 2.500 bolívares y a 3.000. Lo mismo que sucede con el azúcar. ¿Con DIPROM o con DICOM? ¿Cuál de los tasas? No importa no con importa, cuál, pero era lo que estaba. Pero lo importante es que a lo hecho en Venezuela no podía ser 770, pero a lo importado sí podía ser 2.500. Lo mismo sucedía con el azúcar. Cuando los productores de azúcar, de caña de azúcar, pidieron 1.500 bolívares, se les dijo no, pero conseguíamos el kilo de azúcar importado en 4 y 5.000 bolívares. En aquel momento ya se consigue en 7.000. Pedro, la solución, insisto, es la recuperación de la producción nacional. El sector privado tiene que trabajar en conjunto con el sector público, donde el sector público sea gestor y promotor de esa política que facilite la recuperación y que deje al sector privado hacer lo que sabe hacer, que es trabajar y producir, zapatero a sus zapatos. Una última pregunta, te hablaste bastante. No, por favor, adelante. Mira, pero entonces... y yo somos equipo de hace muchos años en Fedeagro y en Fedenaga, imagínate. Eso me consta. Y te pregunto algo, entonces hay mafias que están detrás de todo esto que por ganarse una comisión de un producto importado, como tú me dices, no importa DICOM, DIPROM, lo que importa es que, bueno, que un producto que se puede producir aquí en 700 bolívares se vaya a vender en 2.500. Ahora no sé, con la nueva tasa, DICOM, entre 1.800, 2.200, 2.100 fue la que cerró, eso puede dispararse 3 veces más. Pero hay mafias que están detrás de todo esto, que están interesadas en acabar con el aparato productivo nacional para beneficiarse ellos mismos con la importación. Sin lugar a duda, hay oscuros intereses que han privilegiado lo importado por encima de lo hecho en Venezuela, pero yo estoy seguro que la mayoría del pueblo de Venezuela quieren es lo hecho en Venezuela y esa es nuestra apuesta y ese es el camino que vamos a seguir. Y lo que está a la vista no necesita anteojos, las cosas se han hecho mal. Por eso es que hoy tenemos esta terrible crisis, esta enorme escasez de desabastecimiento de alimentos. Por eso es que no conseguimos los alimentos que necesitamos, porque el camino se ha errado. Vamos a reconducir. Errar es de humano, pero rectificar y reconducir el rumbo es de sabio. Hay que dar un golpe de timón y realmente apuntar a lo hecho en Venezuela. Nosotros lo que queremos es llenar esos anaqueles de alimentos de producto hecho en Venezuela. Pero si el rector de la política no orienta la política a gestar esa recuperación, es una tarea imposible. Esto es una pelea de burro contra tigre y el burro amarrado. Así no podemos, pero estamos seguros que al final del día lograremos los objetivos que nos hemos planteado y sí vamos a tener esa Venezuela agrícola que gestará el cambio y el renacimiento de la Venezuela que todos los venezolanos nos merecemos y la que soñamos. ¿Tú qué opinas, Carlos? Eduardo, ¿también opinas como él que el camino es la producción del país? Totalmente. Tenemos 19 trimestres consecutivos del PIB en caída consecutiva. Esa es la caída más dramática y más prolongada de la historia del sector agrícola venezolano. El sector agrícola nuestro llegó a aportar al PIB hasta 6.3% del Producto Interno Bruto. Se calculan según cifras que hemos logrado recabar con muchísimo esfuerzo del Banco Central de Venezuela, gente con mucha responsabilidad que está allí todavía, que estamos cerca del 3.3, 3.4%. Quiere decir que prácticamente el aporte del sector agrícola al PIB está prácticamente venido a eso de la mitad. Cuando tú revisas cuáles es realmente las cifras del tema de seguridad, cuando revisas realmente cómo va el tema de los insumos en el ciclo norte-invierno, que es donde producimos el 80% de nuestros productos, como te lo señala Aquiles, tú claramente te das cuenta que vamos por un camino no correcto. Ahora, yo creo que son tantas las capacidades que tiene Venezuela y sobre todo la determinación del hombre del campo venezolano
el compromiso que hoy sigue manifestando, que sigue teniendo con el país, esas jornadas que vemos donde le venden leche en jornadas de protesta positiva, que le venden leche a la gente que realmente lo necesita. Cáritas de Venezuela tiene una cifra alarmante, Pedro, donde refleja que 52% de los niños venezolanos tienen algún tipo de desnutrición y 12% tienen una desnutrición aguda. Eso significa que realmente nuestros niños se están desnutriendo y que se le está haciendo un daño enorme a la generación. Nosotros no podemos permanecer inertes cuando somos los responsables de producir los alimentos, cuando realmente nos damos cuenta que los insumos no les llegan a los productores, que lamentablemente el conjunto de políticas que comenta Aquiles lamentablemente no son las acordes, y sobre todo que todavía no se ha implementado el canal de ayuda humanitaria que necesita la población. Me quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno. La actuación de las Fuerzas Armadas en todos los rubros agropecuarios, que teníamos un general dedicado a las cebollas, a otro general. ¿Ha servido para algo? ¿Algún llamado también a las Fuerzas Armadas Nacionales sobre este tema? Empieza tú. Sí, empieza, Aquiles. Es que se están tirando la pelota. No, para nada. Nuestro llamado a quienes hoy manejan, a quienes hoy conducen el país, es a que escuchen a la voz del pueblo. Insisto, la voz del pueblo es para escucharla, no para reprimirla. Todos apostamos a esa mejor Venezuela que nos merecemos, a esa mejor Venezuela que todos los venezolanos queremos. Todos juntos la podremos construir. No podemos privilegiar intereses de grupos minoritarios. El interés debe ser el colectivo, el de Venezuela. Hemos solicitado la activación de un canal humanitario, de ayuda humanitaria, no solamente para que venga comida y medicinas al país, que son muy necesarias y muy urgentes. Hemos pedido que se active este canal de ayuda humanitaria para que vengan insumos al país, en el entendido de por cada dolarcito que podamos recibir en insumos, lo vamos a multiplicar por 5 en alimentos. Venezuela necesita reactivar sus sectores productivos y volver a tener abastecimiento pleno, acabar con la escasez y acabar con el desabastecimiento. Y eso solamente lo vamos a lograr con producción nacional. Escúchenos y activemos ese canal para recuperar la Venezuela agrícola. Aquiles, ¿y tú, Carlos? Nosotros fuimos 10º productores de carne del mundo. Tenemos 34 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, pero tenemos 150.000 hombres y mujeres que permanecen en el campo venezolano apostando a este país, que a pesar de todo lo que ha ocurrido, continúan allí, que siguen diciéndole a Venezuela: estoy listo para producir tus alimentos. Necesitamos insumos, tractores, maquinarias, condiciones, es una cosa muy sencilla. Ahora, tú me pides un mensaje a las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo creo que si nosotros nos replanteáramos realmente cuál es nuestro rol, cada institución, cada organización, y nos ocupáramos realmente de hacer lo que nos corresponde, estoy absolutamente convencido, y yo quiero seguir siendo optimista en este sentido, que nosotros podemos encaminarnos hacia la Venezuela próspera, la próxima Venezuela. Ahora bien, hace falta la conciencia, el llamado de las bases, no solamente de instituciones como el sector agrícola, sino también como el de las Fuerzas Armadas, que en muchas oportunidades en el país fueron las que tenían mayor confianza de todas las instituciones en Venezuela. Entonces apóyense en eso, apóyense en el ejemplo de nuestro libertador Simón Bolívar, que estamos seguros que más temprano que tarde va a haber una rectificación absoluta y este país va a retomar el rumbo que todos nos merecemos. Lo felicito y gracias por estar al frente de todo lo que es lo agropecuario en Venezuela. Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO. Lo espero otro día. Voy a traerme también al de Fedecámaras y a todos los gremios, a ver si hacemos un programa bien interesante para proponer soluciones y respuestas a la crisis. Muchísimas gracias. Es un placer tenerlos aquí. Gracias a los dos. Le deja el sombrero aquí al amigo. Así que ya regresamos con más para ustedes con todo el Impensini Globovisión. La soga de mi cariño